El cromo es un mineral el cual desempeña funciones imprescindibles para nuestro organismo. En este video veremos cuáles son las funciones de este mineral en nuestro cuerpo y cuáles son los alimentos ricos en cromo que debemos tener en cuenta. ¿Te interesa? No dejes de ver este video hasta el final, así que quédate con nosotros. Dado que nuestro cuerpo no es capaz de producir cromo por sí mismo, la única forma de aportarlo a nuestro organismo es a partir de la alimentación. Afortunadamente, llevando una dieta equilibrada y saludable, podemos obtener las cantidades de cromo que nuestro organismo necesita, sin necesidad de recurrir a suplementos. El cromo va disminuyendo en nuestro organismo. Conforme vamos envejeciendo, tendemos a retener menos cromo. El cromo es un mineral que necesita nuestro cuerpo en muy poca cantidad, pero es muy indispensable para las funciones de nuestro organismo. El cromo se concentra en nuestro cuerpo mayormente en el hígado, vaso, los tejidos blandos y huesos. No olvides dejarnos un comentario, siempre lo leemos todos y en agradecimiento te daremos un corazón rojo y un like. Funciones del cromo en el organismo. El cromo controla los niveles de azúcar en la sangre. Este mineral facilita la absorción de la glucosa hacia adentro de las células, de tal manera que pueda ser quemada y convertida en energía. El cromo es importante en la descomposición de las grasas y de los carbohidratos. Estimula la síntesis de los ácidos grasos y del colesterol. Estos son importantes para la función cerebral y otros procesos corporales. Otra de las funciones que se le atribuyen a este mineral es la intervención en el control de los niveles de colesterol en sangre, impidiendo que se formen placas en las paredes de las arterias. Asimismo, el cromo participa en el metabolismo de los ácidos nucleicos, los cuales forman el ADN, material genético presente en cada célula. Cantidad diaria necesaria. El aporte mínimo diario de cromo recomendado es de 55 microgramos al día para las mujeres y 65 para los hombres, pero esta cantidad puede variar entre los 50 y los 200 microgramos. Las deficiencias severas de cromo es una de las causas de intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina y diabetes, reversibles cuando se suministra el cromo necesario. Existen factores que perjudican la absorción del cromo en nuestro organismo, como el consumo insuficiente de aminoácidos, el alto consumo de grasas, el estrés excesivo y el uso prolongado de antiácidos. Asimismo, existen otros componentes que pueden incrementar la absorción del cromo en nuestro cuerpo, como son la vitamina B3 o niacina, la glicina, la cisteína, el ácido glutámico y la vitamina C. El cromo también está disponible en forma de suplementos como único ingrediente o en fórmulas combinadas con otros nutrientes. Se puede adquirir bajo la forma de cloruro de cromo, nicotinato de cromo, citrato de cromo y picolinato de cromo. Antes de continuar, me gustaría decirte que si te gustan los remedios caseros y en general temas de salud, te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas todos nuestros consejos. Y recuerda darle like a este video. Alimentos ricos en cromo. Tenga en cuenta estos alimentos con cromo. La mejor fuente de cromo es la levadura de cerveza y el germen de trigo. Entre los animales de procedencia animal ricos en cromo lo encontramos en la mayoría de las carnes, como la carne de vacuno, muslos y pechuga de pollo, ternera, etc. En vísceras, como por ejemplo en el hígado de ternera. Lo encontramos también en ostras, mariscos, mejillones y en el pescado bonito. En la leche y en derivados lácteos, especialmente la mantequilla y los quesos. Y en los huevos también. Alimentos vegetales ricos en cromo. Acá encontramos las verduras y hortalizas como las espinacas, berros, lechuga, pimiento verde, cebolla y brócoli. En tubérculos como la papa o patata. En cereales integrales como la cebada, el pan de centeno y el salvado de trigo. También encontramos cromo en el maíz y en frutas como la manzana, plátanos y las ciruelas. En frutos secos como las nueces. En hongos como los champiñones y las setas. En grasas y aceites vegetales. También está presente en condimentos como la pimienta negra, el chile y también en la miel. Recomendaciones: los diabéticos que estén bajo tratamiento médico con insulina
antidiabéticos orales, entre otros, deben consultar con su especialista antes de consumir complementos dietéticos con cromo, ya que puede ser necesario ajustar la dosis. El cromo puede causar efectos adversos en dosis superiores a 600 microgramos al día. Algunas personas pueden sufrir efectos secundarios como irritación de la piel, dolores de cabeza, mareos, náuseas, cambios de humor y alteraciones de la función cognitiva o coordinación. El cromo puede dificultar la utilización y el metabolismo del hierro. El consumir de forma conjunta cromo y zinc podría disminuir la absorción de ambos nutrientes. Hay que tener en cuenta además que los extractos herbales como la cola de caballo y la cáscara sagrada consumidos de forma prolongada pueden aumentar la toxicidad del cromo presente en los complementos dietéticos. Las mujeres embarazadas o en la lactancia necesitan cantidades mayores de cromo. Se recomienda visitar al médico para que determine cuál es la mejor cantidad para cada caso. Si te gustó el video, no olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Gracias por ver este video. Espero que sea de alguna utilidad para ustedes. Nos vemos en otra oportunidad.